El tema de fosforilación, perdón, de cadena respiratoria y fosforilación oxidativa. En realidad son dos temas, así que probablemente no veamos los dos, pero por lo menos introducimos el segundo. Miren, he estado tratando de convencerlos que el asunto de la cadena respiratoria tiene que ver con los electrones, con transporte de electrones. Si ustedes ya se convencieron de esto, entonces me brinco esta parte. Pero si no han entendido, pues entonces díganme, porque esto es muy importante, ¿sí? Los electrones son los que se transfieren de una enzima a otra. Bueno, no en todos los casos son enzimas. Ahorita vamos a ver la naturaleza química de la cadena de transportadores de electrones, pero aquí tenemos, ayer mencioné, FAD está compuesto por dos nucleótidos y los puse ahí en círculos, ¿sí? Dinucleótido de flavina, adenina, y mononucleótido de flavina, el que está arriba. Entonces puse aquí, ustedes alcanzan a ver los puntitos rojos ahí atrás, ¿no? ¿En serio? ¿Serán daltónicos? Entonces, en la figura original ustedes pueden ver un punto rojo que está abajo del nitrógeno. Ese mismo es el que puse acá, pero ahora acompañado al hidrógeno, para no confundir. Realmente el electrón acompaña al hidrógeno. Entonces, aquí no está mostrada la sustancia que está siendo oxidada. Oxidada es pérdida de electrones, oxidación, pérdida de electrones. Entonces, FAD se está reduciendo al mismo tiempo que se oxida la otra sustancia. La otra sustancia pierde 2 electrones y FAD los gana. Ahí está, al final, ¿sí? Pero junto con el electrón va el protón. Entonces, la fórmula final es FADH2. Ahí en ese H2 están los 2 electrones. Y la pregunta de su compañera ayer, pues si vemos aquí todo en conjunto FAD, la parte de flavin mononucleótido no sufrió nada. Pero lo que estaba preguntando su compañera, y yo le contesté erróneamente, es cuando está sola FMN, el flavin mononucleótido, ¿cuál sería su fórmula? Eso fue lo que me preguntaste ayer, ¿verdad? ¿Sí? ¿Yo? Tú me preguntaste, ¿no? Sí. Ok, ahí está, es FMNH2. ¿Sí? No, me está faltando una N. ¿Sí? FMNH2. Esa es la forma reducida de flavin mononucleótido. Casi no lo hemos visto a flavin mononucleótido, pero lo voy a mencionar ahora. Y la forma reducida de FAD, pues FADH2. ¿Sí? Recuerden que con el hidrógeno van los electrones. Aquí le hace falta un electrón, por eso tiene un signo negativo. Todos los compuestos que estén de este lado tienen menos electrones que los que están acá. Entonces, si gana un electrón, pues ya queda neutro, pero el otro electrón estaría con el hidrógeno. Y miren, otra vez aquí, NADH, 2 nucleótidos. ¿Cuáles son los 2 nucleótidos de NADH? Uno que tiene adenina, y otro que tiene nicotinamida. Por eso se llama dinucleótido, 2 nucleótidos de nicotinamida, uno de ellos, adenina, el segundo. Y aquí, en esta parte, sí está mostrado el compuesto que se está oxidando, a diferencia de la figura anterior. Bueno, nada más una parte de ese compuesto. Oxidación es pérdida de electrones. Estos electrones que están con el protón están como hidrógeno. Entonces, estos dos se van a perder de este compuesto y se van a ir a NAD. Este electrón con este protón está aquí. Y el segundo electrón vino de acá. Por eso es que este hidrógeno se transforma en un protón que queda suelto.
Recuerden que es NADH más H, más protones. ¿Está bien? Entonces los puntitos nos ayudan a identificar dónde están los electrones. Pero lo que quiero que se convenzan, y otra vez, si ustedes ya están convencidos que todo esto tiene que ver con transporte de electrones, pues hasta ahí lo dejamos y ya, punto. ¿Sí? Van a pasar los electrones de un compuesto a otro. ¿Está bien? Por eso se llama cadena. ¿Sí? Y respiratoria porque tiene que ver con el oxígeno. Ahorita vamos a ver. ¿Sí? Ya sabemos que todas las reacciones de óxido-reducción están acopladas. Mientras que uno se oxida, el otro se reduce. Siempre es así. Muy bien, entonces el panorama general de del metabolismo, todo lo que comemos, taco, ¿verdad? Carbohidrato, lípido, proteína, entonces se metaboliza y nos da al final equivalentes reductores que son ahí transportados por NAD y FAD, sobre todo en la glicólisis, ¿verdad? Pero puede haber otras fuentes y en el ciclo de Krebs, por ejemplo, también se produce NADH y FADH2, ya lo vimos en el ciclo de Krebs, se produce CO2. Pero estos compuestos NADH, FAD2 también tienen que transferir a la cadena respiratoria. Y ahí hay otro proceso que es justamente este caminito, donde el aceptor de esos electrones, el aceptor último va a ser el oxígeno y va a formar agua. A ver, ¿se están captando? Cuando el oxígeno se reduce, ¿en qué se transforma? Cuando el oxígeno se reduce, ¿en qué se transforma? Allá atrás. Reducir el oxígeno. Alguien puede decir, pues eso es hipoxia. No estamos hablando de disminución, estamos hablando de ganar electrones. Ya les digo, incluso los libros me he dado cuenta que tienen una mala traducción. A veces en lugar de reducir dice disminuye. No, reducir es que gana electrones. Si le pones electrones a esto, ¿qué se va a producir? Más electrones. ¿Cuántos electrones le quieren poner para producir agua? 4, muy bien. ¿Y cuántas moléculas de agua produciría? 2, muy bien. Entonces, 4 electrones y producen 2 moléculas de agua. ¿Okay? En algunas ocasiones ustedes van a ver así, media molécula de oxígeno. O sea, nada más es un átomo de oxígeno, más, ¿cuántos electrones? 2 electrones y entonces se produce agua. ¿Dónde están los electrones? Voy a poner los puntitos. ¿Dónde están los electrones? Aquí. ¿Sí? Estos dos, aquí están. Usualmente no los ponemos. Entonces, cuando el agua se reduce, cuando el oxígeno se reduce, se forma agua. ¿Y por qué el oxígeno? ¿Por qué el oxígeno al final de toda la cadena? Lo dijimos en las primeras clases. Sí, es el principal aceptor, pero ¿por qué? Electronegatividad. Es muy electronegativo. Le gustan los electrones, los atrae. Y fíjense que en esta cadenita, el que más fácilmente cede los electrones va a ser el primero, porque se les va a pasar al otro. Tú no los quieres, pásamelo. Y ese, hay otro que los quiere todavía más y se los pasa. Podemos hacer aquí una cadena. Vamos a decir, yo soy el inicio, tú eres el final. A ti te gusta mucho el electrón, a mí no. Yo te los paso. Pero ella los quiere más que tú, y él más que tú, y tú más que él. Se va pasando los electrones. Así es.
Todo esto sucede en la mitocondria. Es la central eléctrica. Y hay energía ahí. Y sabemos que todo se almacena en forma de ATP. Principal lugar para extraer la energía de lo que comemos va a ser las mitocondrias. Pero la mitocondria, tienen ustedes que saber que tiene doble membrana. Y entre las dos membranas, ¿qué hay? Pues un espacio. ¿Sí? Un espacio, ¿cómo se llama ese espacio? ¿Cómo? Intermembranoso. Muy bien. Y en el interior de la mitocondria, ¿cómo se llama el gran espacio que hay en el interior de la mitocondria? La matriz mitocondrial. Y entonces las enzimas que participan, no solamente aquí en la fosforilación oxidativa, en la cadena respiratoria, sino en otros procesos, como la beta oxidación, como la cadena respiratoria, están perfectamente ubicadas. Entonces, la membrana externa es permeable, deja pasar pues, casi todo. Pero la membrana interna no, tiene una permeabilidad selectiva. Noten otra cosa con la membrana interna, tiene ahí unas crestas. ¿Para qué son las crestas? En cualquier lugar donde vean ustedes crestas o pliegues o vellosidades, ¿para qué es esto? ¿No? ¿Para qué son las crestas? Por ahí va, pero no es precisamente espacio. Miren, si yo tengo aquí una cresta comparada con algo que no tiene cresta, esta cresta está aumentando el área. Si tú le quitas la cresta, pues el área sería, pues toda esta superficie es menor. Crestas, microvellosidades, pliegues, donde vean eso siempre es para aumentar área. Ok, en la membrana interna, ¿cuáles son las principales enzimas o componentes que hay ahí? Número 1, transportadores de electrones, la cadena. Hay 4 complejos que voy a hablar ahorita, de hecho son 5. Están en la membrana mitocondrial interna. ¿Qué más hay? La sintasa de ATP. Sintasa de ATP es el complejo número 5. Esa es la maquinita que produce el ATP. Y es muy interesante cómo funciona. Y también otros transportadores de membrana. En la matriz, ya vimos cosas que hay en la matriz. Por ejemplo, las enzimas del ciclo de Krebs. Todas, con excepción de una, están en la matriz. ¿Cuál es la que no está en la matriz? Citrato. Tiene que ver con la producción de FAD. Y ahora entienden por qué FAD. Van a ver cómo inicia el transporte. ¿Cuál es la enzima del ciclo de Krebs que tiene que ver con FAD? FAD2. Es una deshidrogenasa. De paso, las enzimas que tienen que ver con óxido reducción reciben varios nombres. Las deshidrogenasas es una de ellas. Quitar hidrógeno. Sería más fácil decir que oxidación es deshidrogenar, pero no siempre es así que por eso no todas se llaman deshidrogenasas. ¿Cuál enzima del ciclo de Krebs? Ya lo dijo su compañera aquí, no lo escucharon, pero se llama la succinato deshidrogenasa, que transforma el succinato en malato. Entonces, no, el malato. Fumarato. El fumarato. ¿Fumarato el malato? De fumarato. No es succinato deshidrogenasa. A ver, ¿cuál es la enzima?
Succinato deshidrogenasa. Sí, es enzima del ciclo de Krebs y también forma parte de cadena respiratoria. Ahorita vemos dónde están ubicados los complejos. La deshidrogenasa de piruvato o piruvato deshidrogenasa. ¿Cuál es esta enzima? Es un complejo, de hecho. Piruvato deshidrogenasa o deshidrogenasa de piruvato tiene 3 enzimas. ¿Cuáles son? E1, E2 y E3. ¿Y cuántos cofactores tiene? 5. Ácido lipoico, B1, B2, B3 y B5. Esa es la que está también ahí en la matriz mitocondrial, ¿sí? Porque recuerden que el piruvato se mete y se tiene que convertir en acetilcoenzima. Y en la membrana externa tenemos otras, no vamos a insistir en ellas, pero la sintetasa de acetilcoenzima A, por ejemplo, tiene que ver con la síntesis de ácidos grasos. Los ácidos grasos se sintetizan en el citosol, comenzando en la membrana externa de la mitocondria. Síntesis de ácidos grasos es en el citosol. Oxidación de los ácidos grasos es dentro de la mitocondria. Ay, ¿qué pasó? Se me hace que es por la ley y que no puede estar haciendo usos de los recursos públicos para beneficiarse en su movimiento y a sus amigos. Pero hoy, en un ¿qué pasó aquí? acto brutal de cinismo, vuelve a cometer el mismo delito que cometió ayer en la mañanera. Si López Obrador, en este quiebre brutal ya de su parte, sigue violando la ley, aquí está la oposición, aquí está unas seguidoras levantando la voz, porque no se lo podemos perdonar. Es que le están moviendo Peña por López allá. Barán le hizo un llamado al fiscal Alejandro Gertz Manero para que aplique la ley. Biomar, en otro tema, bueno, pues te cuento vemos que una mañana película, va a sesionar señor. el Senado de la República y bueno, pues... Eso se me queda más. Ahí está, ok. Bueno, entonces, la síntesis en el citosol y la oxidación de ácidos grasos en la mitocondria. Bueno, el panorama general. La conversión de energía, TACO, ¿ok? Grasa, carbohidrato, proteína, lo digieres y lo absorbes y entonces pasa a las células, ácidos grasos, glicerol, que es el triglicérido, bueno, ahí ya está separado, glucosa, la glicólisis, aminoácidos y el compuesto común para todos, ¿cuál es? Acetil-CoA. La acetil-CoA se junta con el oxalacetato y forma citrato, ciclo de Krebs, etcétera, y ahí se produce CO2 y ¿qué más? ¿Qué más se produce en el ciclo de Krebs? Equivalentes reductores. Bueno, sí, un GTP o ATP, sí. Equivalente reductor. 3 NADH y un FADH2. Sí, muy bien. Y entonces aquí están los equivalentes reductores que ahora tienen que pasar por una serie de sustancias, enzimas la mayoría, para finalmente llegar al oxígeno. ¿Y dónde está la producción de ATP? Pues ahí. O sea, bueno, La producción de ATP es algo de la cadena respiratoria, ¿sí o no? sí. No. ¿Por qué? Directamente no. Cadena respiratoria es una cosa y eso ayuda a dar la suficiente energía para sintetizar el ATP. Pero la síntesis de ATP exclusivamente se llama fosforilación oxidativa. Lo que pasa, Lucía, es que están tan acopladas que los puedes ver como uno solo, ¿sí? Pero estrictamente hablando, una cosa es el transporte de electrones y otra cosa es la producción del ATP. Y vamos a ver cómo el transporte de electrones ayuda a la producción del ATP.
Puede haber fuentes extramitocondriales de quebrantes reductores, pero ese es el esquema general. Miren, ¿en qué se parece todo esto a encender un fuego? Si ustedes ponen una vela y le ponen un frasco, ¿qué va a pasar con la vela? ¿Por qué? Porque no tiene oxígeno. El oxígeno es necesario para la combustión, pero esto es algo muy rápido. Pero fíjense, la combustión, lo saqué, aquí está la fuente, es un tipo de óxido reducción acelerada, óxido reducción, lo que estamos hablando, solamente que nuestro cuerpo eso es mucho más lento y perfectamente controlado, pero al final se trata de obtener energía y también se produce calor, porque en la combustión se produce calor ¿o no? Sí, nuestro cuerpo produce calor. Entonces, eso es, al final es el mismo concepto, ¿sí? Reacciones de óxido reducción. El agente oxidante, ¿cuál va a ser? El aceptor último de los electrones, el oxígeno, ¿sí? ¿Y quiénes van a dar esos electrones al oxígeno finalmente? ¿Cuál sería el combustible? Lo que comemos, ¿qué es? Tacos, carbohidratos, lípidos y proteínas. De ahí vienen los electrones, ¿de dónde más? Ahí están entonces los 4 complejos de la cadena respiratoria. Vamos a hacer un papelito al final, ¿eh? Complejo 1 se llama óxido reductasa del NADHQ. Recuerden que el que menos quiere los electrones en este transporte es NADH. Hagan de cuenta, yo soy NADH. No quiero los electrones. Los tengo y los voy a soltar. Se los voy a pasar hasta el oxígeno, que ese sí le gustan los electrones. El primer complejo se llama así entonces, porque produce una óxido de reducción del NADH. Y noten que aquí agarramos el protón también, pero al final recuperas NAD, que es la forma oxidada. Y esto ya se da un signo. El siguiente complejo, ¿cómo se llama? Complejo 2. Pero noten que ese lo pusimos un poquito movido, ¿sí? ¿Cuál enzima es? Reductasa de succinato. Succinato Deshidrogenasa. deshidrogenasa. Conversión de succinato en fumarato. Malato está más adelante, Julia. ¿Sí? ¿Qué se produce aquí? FAD. FADH2. Y se los pasan directamente a un componente de la cadena que se llama coenzima Q. ¿Han escuchado de la coenzima Q? Es famosa, la gente dice que eso es lo mejor que hay, ¿no? Pues la gente que vende productos naturales, por ejemplo, Herbalife, te vende arginina, porque arginina es precursor del óxido nítrico. Y el óxido nítrico es fabuloso en nuestro cuerpo, vasodilatador y muchísimas propiedades. Pero la verdad es que ya en vivo no funciona como uno pensaría en teoría, ¿sí? Pero hacen el negociazo de su vida, ¿sí? Ojo con eso. Bueno, entonces, segundo complejo se llama reductasa de succinato Q. ¿El otro nombre de la coenzima Q? De la coenzima Q. El otro nombre es Ubiquitinina. Entonces, ubiquinona. El tercer complejo se llama óxido reductasa de Q citocromo C. Y después tenemos el citocromo C. Y el cuarto complejo lo vamos a ver ahorita, A3. No está mencionado aquí. Y finalmente el electrón recibiendo los
el oxígeno recibiendo los electrones. Miren, esta figura me gusta un poco más porque creo que organiza mejor y además ubica a las cosas en la membrana como debe ser. Miren, acá estaría la matriz. Todo eso que se ve en amarillo sería la membrana interna. Los complejos están en la membrana interna. ¿Ok? Y lo que está en azul, ¿qué es? El espacio. El espacio intermembranoso. Entonces, los dos primeros complejos entregan los electrones ¿a quién? Coenzima Q. Vean, NADH deshidrogenasa, donde participa también flavin mononucleótido y proteínas que tienen hierro azufre. Y por el otro lado, porque no está en el orden que tú digas 1, 2, sino es 1, 3 y 2, 3, pasando a través de la coenzima Q. Si fuera así 1, 2, 3, pues lo pondríamos en ese orden, pero tanto 1 como 2 aportan directamente al complejo 3, pasando por Q. Y el complejo 3, las flechas que están en morado, es por donde se van los electrones. El complejo 3, ¿a quién se lo da? El citocromo. Citocromo C. ¿Y el citocromo C? A complejo 4, que es A3. ¿Qué hizo este loco que les mencioné ayer? Jim Jones. ¿Qué hizo? ¿Qué les dio? ¿Qué tomaron? Sus seguidores. Ayer dijimos, ¿no? Se envenenaron con cianuro. ¿Dónde actúa el cianuro aquí? Porque cualquier cosa que bloquee la cadena respiratoria, estas enzimas, cualquiera va a interferir con la producción de ATP. Ya no va a llegar, el oxígeno no va a recibir los electrones, no se va a producir energía. ¿Dónde actúa el cianuro? Eso yo lo aprendí en el primer trimestre, eran antes de medicina. ¿Dónde actúa el cianuro? Citocromos A3. Este último, el complejo 4. Ahí hay algo de participación del cobre, no lo voy a mencionar ahora, pero este esquema me gusta. Dos cosas. Todos estos componentes de la cadena respiratoria son proteínas, excepto coenzima Q. ¿Ok? Y todos los componentes, complejo 1, 2, 3 y 4, están fijos. Pero la coenzima Q y el citocromo C sí se pueden mover, son móviles. Es como si aquí en la cadenita tú te movieras para allá. Los demás estamos fijos. Muy bien, ya mero llegamos para el papelito. Esto es lo mismo, nada más repasándoles. Las flechas indican por dónde se van los electrones y quiero mostrar algo más aquí que tiene que ver con, no me sale aquí el cursor, pero es el bombeo de electrones. La cadena respiratoria sirve para dos cosas, en esencia, ¿sí? Dos cosas: transportar los electrones, que ya lo dije hasta el cansancio. Y la segunda cosa es bombear protones desde la matriz mitocondrial hacia el espacio intermembranoso. Y vamos a ver aquí un concepto, una palabra que en fisiología hablo mucho de ello. Gradiente. Gradiente. Conforme los protones o los iones hidrógenos se comienzan a mover desde la matriz al espacio intermembranoso, se empieza a crear un gradiente.
¿Y qué es un gradiente? Una concentración. ¿Qué es un gradiente? Concentración. Puede ser de concentración o puede ser eléctrico. De hecho, se crean dos gradientes realmente aquí. ¿Pero qué es un gradiente? Sí, puede tener diferente carga, pero gradiente de concentración, gradiente eléctrico. ¿Qué es un gradiente? Mario Benjamín, bien fuerte, si tú lo sabes. Es una diferencia, ¿ok? Gradiente es una diferencia. ¿Diferencia de qué? Lo que quieras. ¿Sí? Gradiente de concentración, gradiente de carga, gradiente de altitud. ¿Qué hora son? Bueno, pizza. Y a ti también. Te va a tocar. Pero más de todo para subir a los que La madre nota.